Mi esposo me dijo, no necesitas saber de mis cuentas, pero cuando descubrí que financiaba a su ex, fui al banco, congelé todo y le entregué el divorcio. Su cara cambió al ver su saldo en cero. Mi esposo siempre tuvo esta forma rara de manejar el dinero, como si fuera un secreto de estado. Yo nunca crecí con esa idea de que las parejas debían esconderse cosas, pero él venía de una familia donde nadie hablaba de nada y todo se asumía como normal. Cada vez que yo intentaba acercarme al tema de las cuentas, él soltaba esa frase que ya se me quedó tatuada en la cabeza, que no necesitaba saber de sus cuentas y que él se encargaba. Al principio pensé que era torpeza emocional o una forma idiota de sentirse proveedor, porque tampoco es que yo dependiera de él, ambos trabajábamos, ambos aportábamos. Y yo siempre creí que estábamos en un matrimonio relativamente estable. Pero con el tiempo empecé a notar pequeñas cosas que me molestaban, como cuando se ponía nervioso si yo agarraba su teléfono. O cuando me decía que no usara la tarjeta conjunta porque ya la había usado él para cosas importantes. Cada comentario así me dejaba con esa punzada incómoda en el pecho, aunque yo misma me decía que estaba exagerando, que seguro era estrés y nada más. Con el paso de los meses, las señales se volvieron más difíciles de ignorar. De repente había gastos en la cuenta conjunta que él justificaba con explicaciones vagas, como reparaciones del carro que nunca veía, compras de cosas para la casa que jamás llegaban o pagos que según él eran para ayudar a un amigo que estaba pasando por un mal momento. Le creí varias veces, más por cansancio que por confianza. Pero una tarde, mientras buscaba un comprobante para mis impuestos en su correo, encontré algo que me dejó completamente helada. Había un mensaje del banco confirmando una transferencia recurrente a nombre de una mujer. El correo solo decía el nombre y el monto, nada más, pero lo suficiente para que mi corazón se fuera al carajo. No era alguien que yo conociera, así que busqué el nombre completo en redes sociales y lo primero que apareció fue el perfil de su ex. La reconocí porque alguna vez, mucho antes de casarnos, él me había mencionado que tuvieron una relación larga que terminó mal. Era la última persona en el mundo con la que debía tener contacto y ahí estaba, recibiendo dinero nuestro mes tras mes. No quise reaccionar impulsivamente porque necesitaba saber exactamente qué tan profundo era ese hoyo. Revisé otros correos, estados de cuenta vinculados y mensajes viejos que habían quedado almacenados en su iPad. Ahí estaba todo. Transferencias que llevaban casi un año, siempre con conceptos disfrazados de favores, pagos de renta, emergencias médicas y una serie de notas que no tenían sentido más que en la cabeza de alguien que estaba tratando de justificar lo injustificable. Lo peor de todo era que usaba dinero de la cuenta conjunta, que era donde yo también aportaba. Y no me cabía en la cabeza cómo tenía el descaro de decirme que no había suficiente para ciertas cosas nuestras mientras él le pagaba la vida a su ex a escondidas. Cuando lo confronté esa noche, él se ahogó en excusas. Primero fingió no saber de qué estaba hablando y luego dijo que yo estaba revisando cosas que no me correspondían. Después tuvo el descaro de decir que exageraba y que solo estaba ayudando a una persona que había sido importante para él en el pasado. Cuando le pregunté por qué no me lo había dicho, respondió que no tenía por qué pedir mi permiso para usar su dinero, como si todo eso hubiera salido de su cuenta personal y no de la conjunta. Ese fue el momento en que entendí que no se trataba solo de dinero, sino del nivel de desprecio que tenía hacia mí, hacia el matrimonio y hacia cualquier cosa que implicara honestidad. No dormí casi nada esa noche, dándole vueltas a cómo había permitido que esto creciera sin darme cuenta. Pero al día siguiente, con la mente más fría de lo que esperaba tener, fui al banco. Hablé con la gerente y le expliqué que necesitaba congelar todo acceso a la cuenta conjunta, detener cada transferencia automática y separar mis fondos de inmediato. La mujer no me preguntó casi nada, solo me dijo que podía hacerlo y lo tramitó en el momento. Saqué mi parte exacta porque no quería deberle nada a nadie, cambié claves, tarjetas, todo lo que podía dejarlo atado de manos. Supervisé cada paso como si estuviera desmontando una bomba y en cierto modo lo estaba haciendo. El resto del día fue un desfile de mensajes suyos que empezaron como preguntas confusas y se convirtieron en insultos disfrazados de preocupación. Decía que había un error con la tarjeta, que no podía entrar a la banca, que tal vez había un problema del sistema. Y yo, completamente en silencio, esperando a que él llegara al punto en el que se diera cuenta de lo que realmente estaba pasando. La llamada llegó entrada la tarde, con su voz cargada de una mezcla de furia y pánico cuando me dijo que la cuenta tenía apenas unas monedas y que quería saber qué demonios había hecho. No levanté la voz, ni lloré, ni me quebré.
Solo le dije que había decidido dejar de financiar a su ex porque yo no era su patrocinadora, que ya no pensaba sostener con mi dinero una doble vida y que cuando regresara a la casa iba a encontrar algo que explicaba lo que venía. Dejé los papeles de divorcio sobre la mesa del comedor, ordenados, listos para que los viera apenas cruzara la puerta. Me senté en silencio un buen rato, escuchando el refrigerador, el tráfico, mi propia respiración. No sentí culpa ni miedo, solo esa especie de calma que llega cuando por fin haces algo que debiste haber hecho mucho antes. No sé qué viene después, pero lo único que tengo claro es que ya no pienso seguir compartiendo camino con alguien que me veía como un banco y no como su esposa. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control de mi vida y aunque todo se estuviera cayendo, al menos lo estaba haciendo en mis propios términos. Actualización 1. Habían pasado unos días desde que dejé los papeles sobre la mesa y aunque pensé que el ambiente en la casa se sentiría tenso o vacío, en realidad lo que más se sentía era una especie de silencio incómodo. Como si las paredes estuvieran conteniendo la respiración esperando a ver qué ocurría después. Él no regresó esa noche. Solo recibí un par de mensajes cortos preguntando qué significaba todo, mensajes que ignoré porque no tenía ninguna intención de repetirle algo que ya era evidente. Me fui a dormir temprano, sin la necesidad de justificarme o de explicar nada. Ese primer sueño sin él en casa fue raro, no por tristeza ni nostalgia, sino porque por fin pude descansar sin estar escuchando en mi cabeza sus recriminaciones. Sus excusas baratas o su tono cansado cada vez que yo intentaba tener una conversación seria sobre nuestra vida. Al tercer día, la situación explotó. Había estado en casa trabajando desde la computadora mientras ordenaba cosas y separaba documentos personales cuando escuché el sonido violento de un auto frenando frente a la casa. Reconocí su manera de estacionar desde el primer instante. Entró a la casa con una energía que se notaba incluso antes de que abriera la puerta, esa forma de caminar como si la casa fuera un territorio invadido. Apenas cerró la puerta empezó a hablar, aunque realmente era más un intento de gritar y sonar convincente que una conversación. Decía que no entendía por qué había tomado decisiones tan drásticas sin hablarlo con él, como si durante todos esos meses él hubiera tenido alguna intención de hablar de algo más allá de lo que le convenía. Me acusó de haber actuado impulsivamente, de haberlo humillado por congelarle las cuentas y de poner en riesgo nuestra estabilidad financiera. Una frase que casi me hizo reír porque la estabilidad que él estaba protegiendo no era la nuestra sino la de su ex, a la que mantenía como si fuera un proyecto personal. No contesté de inmediato. Lo dejé desahogarse mientras caminaba de un lado a otro del comedor, con esa postura defensiva que adoptaba cuando sabía que estaba atrapado en su propia mentira. Cuando por fin preguntó qué pretendía con todo esto, le expliqué que lo que había hecho era exactamente lo que debía hacer, proteger mis recursos, mi paz mental y mi dignidad. No necesitaba gritarlo para que lo entendiera. Le dije con calma que las transferencias eran evidentes, que su relación con la ex no era una ayuda inocente ni un acto de caridad, y que usar dinero conjunto para sostener a alguien a mis espaldas era suficiente para disolver cualquier matrimonio. Él no respondió con remordimiento, sino con esa mezcla de arrogancia y desesperación que solo aparece cuando se les desmorona la mentira. Intentó justificarlo diciendo que ella estaba pasando por una mala situación, que no tenía a nadie más y que él solo intentaba evitar que cayera en problemas. Me dijo que yo nunca había entendido lo que significaba cerrar un ciclo correctamente y que esa mujer había sido importante para él. No pude evitar preguntarle en voz baja si también era importante suficiente como para pagarle la renta durante tantos meses mientras me hacía creer que no teníamos dinero para vacaciones, arreglos de la casa o cualquier plan a largo plazo. Esa pregunta lo dejó sin palabras por un segundo, lo cual fue probablemente lo más cercano que estuve a ver una admisión de culpa. Después de un rato se fue casi tan abruptamente como llegó, llevándose solo una mochila con ropa. No intentó negociar ni disculparse. Simplemente se largó. Asumí que estaba buscando un lugar donde quedarse, algo temporal mientras intentaba digerir lo que había ocurrido. Esa noche me quedé sentada en la cocina largo rato, no por tristeza sino porque necesitaba poner en orden mis pensamientos antes de continuar con lo que ya había empezado. Llamé a la abogada para confirmar los pasos siguientes y me explicó cómo iniciaría oficialmente el proceso, qué documentos se presentarían y qué podía esperar durante las semanas siguientes. Sentí una mezcla extraña de alivio y cansancio mientras escuchaba su voz, como si finalmente se estuviera abriendo una puerta que llevaba demasiado tiempo trabada.
Al pasar los días, empezaron a llegarme pequeñas piezas de información que completaron la historia que él creyó que nunca descubriría. Un compañero suyo del trabajo, con quien yo tenía trato cordial desde hace años, me mandó un mensaje diciéndome que lamentaba lo que estaba pasando y que esperaba que estuviera bien. No le conté detalles, pero bastó con decirle que ya sabía todo para que él me dijera que tenía tiempo queriendo decirme algo, aunque no sabía si era su lugar. Me contó que la ex de mi esposo llevaba meses buscándolo en horas de trabajo, que varias veces lo había visto salir a contestar llamadas de ella en el estacionamiento y que en una ocasión, durante una salida del equipo después del horario laboral, ella había aparecido sin previo aviso y se había sentado con ellos como si fuera totalmente normal. Él mismo me dijo que había asumido que yo lo sabía, porque la forma en que él actuaba no era precisamente discreta. Supe en ese instante que mi esposo no solo había sido un idiota, sino un idiota confiado, el peor tipo, ese que cree que las consecuencias nunca le van a tocar la puerta. Lo que vino después fue una combinación incómoda de mensajes de él y silencios largos. Me enviaba textos diciendo que necesitaba hablar conmigo, que yo no podía simplemente borrar todo lo que habíamos construido y que él merecía explicarse. Ignoré la mayoría porque ya no tenía nada que escucharle. Cuando finalmente me buscó con más insistencia, le dije que cualquier comunicación necesaria debía pasar por la abogada. No se lo dije para ser hiriente, sino porque era lo único sano que podía hacer para mantener una distancia real entre su caos y mi vida. Durante ese tiempo, empecé a preparar mis cosas. Encontré papeles viejos, recibos, fotos y detalles que en su momento habían significado algo y ahora sentía que pertenecían a una versión anterior de mí, una que seguía esperando que ese matrimonio fuera reparable. Hacer cajas se convirtió en una actividad monótona pero extrañamente liberadora, como si cada objeto que guardaba fuera un recordatorio de que ya no tenía que sostener algo que él se había encargado de destruir en silencio. El salto más grande vino cuando la abogada me avisó que ya se había fijado la fecha para la notificación formal del divorcio. Sentí una especie de peso hundirse en el estómago, pero no era miedo sino una anticipación tranquila, el reconocimiento de que estaba a punto de cerrar algo definitivamente. Ella me dijo que él tenía que recibir los documentos en mano y que, dependiendo de su reacción, podrían surgir complicaciones, pero que era algo completamente manejable. Esa noche me acosté pensando en todo lo que había descubierto, en cómo mi vida entera había cambiado en menos de una semana y en cómo era posible que una persona conviviera contigo, compartiera cama, comida y rutinas mientras llevaba una vida paralela que nunca pensó confesar. Para cuando cerré los ojos, entendí que la actualización más grande de mi vida no era el divorcio en sí, sino la manera en que por primera vez me permití estar completamente sola sin sentirme perdida. Y eso, aunque fuera un pensamiento pequeño en medio de todo el caos, era más valioso que cualquier cuenta bancaria que él hubiera tocado. Actualización 2. Había pasado un poco más de una semana desde que inicié el proceso legal y para ese punto yo ya estaba acostumbrada a que cada día trajera algo inesperado. No era necesariamente dramático, pero sí había una sensación constante de que el piso todavía se estaba acomodando bajo mis pies. La casa ya no se sentía como un hogar compartido, sino como un espacio temporal que estaba dispuesta a abandonar en cualquier momento. Había cajas apiladas en la sala con mis cosas, documentos clasificados en carpetas que nunca pensé que tendría que usar y una rutina completamente distinta a la que tenía antes. En medio de todo eso, comencé a notar que él se había vuelto más silencioso. No aparecía en la casa sin previo aviso como esos primeros días, pero me mandaba mensajes cargados de un tono raro. Una mezcla entre la exigencia de quien se siente con derechos y la insistencia de quien está desesperado por no perderlo todo. Yo ya no respondía, excepto cuando la abogada me pedía que confirmara algún dato o que reenviara algo importante. El salto más significativo ocurrió cuando una tarde recibí un mensaje de una cuenta que no reconocía. Era un mensaje largo, escrito con ese tono pasivo-agresivo de alguien que se siente con autoridad moral aunque no la tenga. Tardé un par de segundos en entender quién era y cuando finalmente identifiqué el nombre en el perfil, me quedé mirándolo como si fuera un mal chiste. Era la ex de mi esposo, esa misma mujer que había recibido dinero nuestro durante meses. El hecho de que me escribiera directamente ya decía mucho, pero lo que realmente me sorprendió fue la manera en que pretendía posicionarse como la víctima absoluta de la situación. Me escribió diciendo que yo había arruinado su estabilidad emocional y económica, que mi esposo le había prometido cosas que formaban parte de un plan conjunto para su futuro y que yo, con mi egoísmo,
Había interferido en algo que no entendía. Incluso se atrevió a decir que yo debía haber dejado que él se alejara de mí, como si nuestro matrimonio hubiera sido un obstáculo en el camino de la relación que ellos dos supuestamente compartían. Lo leí todo despacio, no porque me doliera o me afectara, sino porque tenía que asegurarme de estar entendiendo bien la magnitud del descaro. Esa mujer hablaba como si yo hubiera estropeado una relación legítima y no un engaño que mi esposo había alimentado con dinero y mentiras a mis espaldas. Me llamó controladora, resentida, inmadura y hasta insinuó que yo era una carga emocional para él. Su mensaje estaba lleno de frases diseñadas para provocarme, como cuando dijo que ellos dos compartían una conexión que yo nunca iba a comprender o cuando mencionó que mi esposo estaba con ella porque se sentía más libre que conmigo. Cerré la conversación sin contestar porque cualquier respuesta habría sido un desperdicio de energía. No valía la pena aclararle nada a alguien que vivía en una narrativa tan conveniente. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó todo claro. Un par de días más tarde, mi esposo me mandó un mensaje corto diciendo que necesitaba hablar conmigo con urgencia. Lo ignoré y seguí con mi día, pero por la tarde el teléfono volvió a sonar, esta vez varias veces seguidas. Cuando finalmente contesté, su voz sonaba diferente, como si le hubieran quitado el aire del pecho. Intentó sonar calmado pero no podía ocultar el temblor en cada frase. Me dijo que necesitaba explicarme algo que había descubierto, algo que no podía esperar. Le recordé que cualquier conversación relacionada con el divorcio debía pasar por la abogada, pero él insistió en que esto no tenía que ver con eso. Aún así, no caí en el juego. No tenía ninguna obligación de escucharlo, así que le dije que escribir era suficiente si tanto le urgía decir algo. Lo que mandó después fue una cadena de mensajes desordenados, como si estuviera tratando de acomodar su historia mientras la escribía. Decía que la ex le había confesado algo que lo dejó en shock, que necesitaba que yo supiera la verdad porque había cosas que se habían salido de control. Entre las frases sueltas logré entender que la ex estaba embarazada y que él había asumido que el bebé era suyo, pero al parecer esa suposición nunca tuvo sustento. Según él, la ex le había revelado que llevaba tiempo saliendo con otro hombre y que el embarazo no tenía nada que ver con él. Dijo que ella había estado usándolo, que le pidió dinero porque necesitaba estabilidad antes de contarle la verdad al padre real, y que lo mantuvo en un estado constante de culpa para que siguiera enviándole dinero. Leer eso no me generó ninguna sorpresa. Me generó algo más parecido a un reconocimiento instantáneo de lo obvio. Él había decidido meterse en ese problema solo, había elegido creerle a alguien con un historial turbio. Había hecho transferencias sin verificar nada y había sostenido su versión de víctima hasta que la realidad le explotó en la cara. Era irónico verlo ahora tratando de reescribir su papel en la historia, como si él también hubiera sido manipulado sin tener voluntad propia. Aún así, lo más impactante no fue la revelación, sino el tono que adoptó después. Empezó a escribirme como si quisiera despertar mi compasión, diciendo que se sentía traicionado, confundido y avergonzado. Mencionó que había sido un error, que nunca tuvo la intención de lastimarme y que ahora se daba cuenta de todo lo que estaba perdiendo. Lo más absurdo fue cuando dijo que necesitaba mi apoyo, como si después de todo lo que había pasado yo fuera la persona indicada para consolarlo. Guardé todos esos mensajes y los reenvié a mi abogada porque sabía que podían ser útiles más adelante. Ella me llamó para decirme que debía mantener distancia, que era común que personas como él intentaran manipular a la pareja cuando no conseguían controlar la situación. Me explicó que esa súbita actitud arrepentida no significaba un cambio real, sino una respuesta al derrumbe de sus planes. Sus palabras no me sorprendieron, pero sí me dieron la tranquilidad de saber que no estaba exagerando ni leyendo las cosas de manera equivocada. Tal como yo sospechaba, él estaba reaccionando a la consecuencia, no al daño que había causado. En los días siguientes, la ex desapareció por completo. Eliminó sus redes sociales o me bloqueó, no lo sé, y ya no supe nada más de ella. Mi esposo dejó de insistir con la misma fuerza, aunque seguía enviando mensajes esporádicos donde intentaba generar lástima o insinuar que todavía se podía salvar algo, como si no comprendiera que el punto de no retorno ya había pasado mucho tiempo atrás. Mientras él se hundía en su propio enredo, yo comencé a sentir una calma distinta. No era felicidad, tampoco alivio total, sino algo más parecido a la claridad. Esa claridad que llega cuando por fin entiendes que ya no estás atrapada en un ciclo absurdo de excusas, silencios o discusiones sin sentido. Era la certeza de que, por más desgastante que fuera todo el proceso, no había una sola fibra en mí que quisiera volver atrás.
Ese fue el verdadero cambio en la segunda semana. No la revelación del embarazo ni el caos de su historia, sino la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, ya no había partes de la historia que yo necesitara entender para seguir adelante. Todo lo que necesitaba saber estaba frente a mí desde hacía mucho, solo que yo misma había evitado verlo. Ahora que estaba todo expuesto, no quedaba nada más que avanzar con la misma decisión con la que había iniciado todo. Y aunque el camino todavía estaba lleno de trámites, documentos y conversaciones legales, también estaba lleno de una especie de silencio que ya no pesaba. Era un silencio nuevo, uno que no estaba lleno de dudas, sino de espacio. Y ese espacio, aunque todavía no sabía en qué lo iba a convertir, ya era mío. Actualización final. Habían pasado varias semanas desde la última vez que tuve algún tipo de contacto indirecto con mi esposo y, para ese momento, el proceso de divorcio ya no se sentía como un torbellino emocional sino como una serie de pasos concretos que iba marcando uno tras otro. La abogada me había guiado a través de todo con una paciencia que yo misma no sabía que necesitaba, y gracias a eso pude atravesar cada etapa sin sentir que me perdía en los detalles legales. A esas alturas, la mayor parte del papeleo estaba casi listo y solo faltaban firmas y confirmaciones finales. La casa, que alguna vez había sido un espacio compartido lleno de rutinas que nunca cuestioné, ya estaba desmantelada emocionalmente, como si cada cuarto se hubiera ido vaciando del peso que alguna vez cargó sin que yo lo notara. Estaba en el proceso de mudarme a un departamento pequeño, temporal pero mío, y la simple idea de cruzar un umbral que no tuviera absolutamente nada que ver con él me daba una sensación extraña de alivio mezclado con una calma que no había sentido desde hacía mucho. Cuando pensaba que lo peor ya había pasado y que lo único que quedaba era cerrar el capítulo legal, ocurrió algo que me devolvió a una realidad incómoda, pero que también confirmó que había tomado todas las decisiones correctas. Un día recibí una llamada inesperada del banco. Era la misma gerente que me había ayudado a congelar la cuenta conjunta unas semanas antes. Su tono era más formal que la primera vez, como si estuviera obligada a transmitir la información de una manera estructurada para que quedara constancia del aviso. Me explicó que se había intentado abrir una cuenta nueva utilizando información personal que correspondía a mí, pero que los sistemas internos del banco habían alertado la solicitud debido a un bloqueo previo marcado como protección ante un posible uso indebido de identidad. Le pedí que me explicara con más detalle y, aunque no podía dar nombres de manera explícita, la insinuación era clara. El intento había venido de alguien que tenía acceso anterior a mis datos y, en ese punto, solo existía una persona que encajaba perfectamente en esa descripción. La gerente me dijo que no había motivo para alarmarme porque el intento no había prosperado, pero que era importante que actualizara algunas configuraciones de seguridad adicionales y que tomara medidas externas por si acaso. Agradecí el aviso y colgué, no sorprendida, sino más bien confirmando algo que había empezado a sospechar desde que él comenzó a escribir mensajes con ese tono ofendido disfrazado de vulnerabilidad. Mi esposo no podía soportar que yo hubiera cortado de raíz la fuente de dinero que usaba sin consecuencias, y ese comportamiento no iba a desaparecer solo porque el divorcio lo arrinconaba. Estaba acostumbrado a tener el control sobre la narrativa y sobre la forma en que se movía el dinero a su alrededor, así que el hecho de que yo hubiera tomado control total de mis cuentas, congelado la conjunta y separado todo lo mío debía haber sido un golpe directo a su ego. Le escribí a mi abogada para informarle de la llamada y me dijo que no solo era algo predecible, sino que, de hecho, era bastante común en casos donde una de las partes pierde acceso a un recurso económico que creía tener asegurado. Me recomendó que iniciara un pequeño reporte preventivo ante las autoridades locales, no porque estuviera en peligro, sino porque era mejor dejar un registro del intento por si llegaba a repetirse. Lo hice ese mismo día. El oficial que me atendió escuchó con atención, tomó nota de todo y me dijo que lo mejor era haberlo reportado a tiempo, sobre todo porque muchas veces este tipo de situaciones escalan cuando la persona está desesperada, especialmente si se queda sin recursos y sin la red de seguridad emocional que creía tener. Mientras resolvía ese tema, comenzaron a llegarme noticias indirectas sobre el estado de mi esposo. No eran chismes abiertos, sino comentarios pequeños que la gente dejaba caer sin intención, como cuando una compañera de trabajo me dijo que se había encontrado con él en la calle y que lo había visto desmejorado, o cuando un vecino mencionó que llevaba tiempo entrando y saliendo de la casa de un amigo en horarios raros. Nada de eso me generaba pena, solo una especie de reconocimiento tranquilo de que las decisiones tienen consecuencias.
Él había creado una situación que se le había ido de las manos y ahora estaba viviendo, por primera vez, sin nadie que lo apañara emocional ni económicamente. En paralelo a esos rumores, también empecé a recibir documentos del banco que él claramente ya no podía pagar. Notificaciones de atrasos en tarjetas que yo no sabía que existían, cartas de cobros de servicios que él había puesto a su nombre mientras todavía vivíamos juntos. Correos que indicaban que tenía un préstamo personal basado en un cálculo de ingresos que ya no correspondía a su realidad. Supe entonces que todo su castillo de estabilidad era más una fachada sostenida por deudas que un esfuerzo real por construir algo sólido. Y aunque esta información podría haberme devastado en otro tiempo, ahora solo era una confirmación más de que había estado con alguien que nunca tuvo interés en construir una vida compartida conmigo, sino en sostener la imagen que él quería que los demás vieran de él. Mientras él se hundía en su propio caos, yo terminé de mudarme al departamento. Era un espacio pequeño, una sala con cocina abierta, un baño sencillo y un cuarto con una ventana amplia que dejaba entrar luz suficiente para que no se sintiera cerrado. No era un lugar de lujo ni tenía detalles especiales, pero representaba algo que no había tenido en años, un espacio donde cada objeto estaba ahí porque yo lo decidía. No porque tenía que negociar la presencia de alguien más. Para celebrar mi primera noche ahí, hice algo que siempre había querido hacer y que él consideraba una tontería. Fui a un refugio de animales y adopté un perro adulto, tranquilo, con mirada inteligente y movimientos lentos, como si entendiera que ambos estábamos aprendiendo a empezar otra vida sin pretender nada. Ese perro se convirtió en una de las mejores decisiones que tomé en todo ese proceso, porque llenó el departamento con una presencia cálida que no me exigía explicaciones ni favores emocionales. Los días siguientes fueron una mezcla de rutinas nuevas, trámites finales del divorcio y momentos largos de silencio que ya no me incomodaban. Por primera vez en mucho tiempo, tenía espacio para pensar sin sentir que caminaba en círculos. Me sorprendió descubrir que no extrañaba nada de lo que había dejado atrás. No extrañaba su presencia, ni su voz, ni la forma en que llenaba la casa con ese aire de superioridad silenciosa que yo interpreté durante años como estabilidad. Tampoco extrañaba la sensación de estar justificando constantemente mis dudas o mis intuiciones para no causar una pelea. A medida que más días pasaban, más evidente se volvía que la verdadera paz había comenzado el día en que decidí desconectarme emocional y económicamente de él. Cuando finalmente recibí el último documento que ponía punto final al divorcio, me sorprendió la ausencia total de emoción dramática. No hubo lágrimas ni euforia. Solo una sensación profunda de cierre, como cuando por fin terminas de limpiar un cuarto que llevaba años acumulando polvo y puedes abrir la puerta sin sentir que te ahoga. No pensé en él al recibirlo. Pensé en mí. En cómo había llegado hasta ese punto, en cuanto había tenido que aprender y en lo diferente que se veía ahora mi vida desde el lugar donde estaba parada. Al final, entendí que la venganza no había sido congelar cuentas, ni dejarlo sin acceso al dinero, ni desmantelar la vida paralela que escondía. La verdadera venganza fue recuperar la vida que había entregado en cuotas pequeñas a lo largo de los años, hasta que ya casi no quedaba nada que me perteneciera realmente. Él quedó hundido en sus propias decisiones, sin poder culpar a nadie más, y yo, lejos de él, reconstruí algo que no se siente como una vida nueva, sino como la vida que debía haber tenido desde el principio. Y esa realidad, tan simple y tan contundente, fue mucho más efectiva que cualquier castigo económico o legal que pudiera haber enfrentado.